Hay momentos en la vida profesional donde una sola frase puede cambiar absolutamente todo. Para mí, ese momento llegó un martes lluvioso de octubre, en la sala de conferencias principal de Goldstein Partners, cuando Verónica Sandoval, la directora de fusiones y adquisiciones que yo había servido durante 18 años, me miró con desprecio delante de 14 ejecutivos internacionales y dijo exactamente esto: Ramona, tú eres solo una secretaria. No necesito tu opinión sobre asuntos que claramente no comprendes. Vuelve a tu escritorio y haz lo que realmente sabes hacer: tomar notas y servir café. El silencio que siguió fue ensordecedor. 14 pares de ojos me miraban con una mezcla de incomodidad y lástima. Algunos desviaron la mirada hacia sus laptops, otros fingieron revisar sus teléfonos. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Después de casi 2 décadas organizando cada aspecto de la vida profesional de esta mujer, después de trabajar hasta las 3 de la madrugada revisando documentos confidenciales, después de cancelar incontables planes personales para asegurarme de que sus presentaciones fueran impecables, después de ser la persona que realmente conocía cada detalle de cada operación que ella se atribuía como propias, esas palabras cayeron sobre mí como ácido. Pero aquí está lo que Verónica Sandoval no sabía sobre Ramona Silva. Yo no era solo una secretaria. Era una mujer con título en Finanzas Corporativas de la Universidad Complutense de Madrid, que había aceptado ese puesto hace 18 años como punto de entrada temporal a una firma prestigiosa, prometiéndome que pronto ascendería. Era alguien que había pasado casi 2 décadas absorbiendo cada estrategia, memorizando cada transacción, entendiendo cada maniobra legal y financiera que pasaba por esa oficina. Y lo más importante, era la única persona en toda la organización que tenía acceso completo a absolutamente todo: cada correo, cada documento confidencial, cada conversación que ella pensaba que era privada, cada número que no cuadraba perfectamente, cada pequeña irregularidad que ella había cometido pensando que nadie estaba prestando suficiente atención, porque esa es la terrible ironía de ser subestimada. La gente comete sus peores errores justo delante de ti, asumiendo que eres demasiado insignificante para notarlo o demasiado sumisa para hacer algo al respecto. Esa tarde, mientras regresaba a mi escritorio con las mejillas ardiendo de humillación y los ojos luchando por no derramar lágrimas que me había prometido nunca derramar en esa oficina, algo cambió dentro de mí. No fue rabia inmediata, no fue un impulso vengativo adolescente. Fue algo mucho más frío, mucho más calculado. Fue claridad absoluta. Por primera vez en 18 años, vi mi situación con una lucidez casi sobrenatural. Yo tenía todo el poder y ella no tenía ni idea. La fusión que Verónica estaba orquestando era la más grande de su carrera. Goldstein Partners representaba a Northbridge Capital, un fondo de inversión británico que buscaba adquirir el 73% de Iberian Logistics Group por exactamente $2.4 mil millones. Si la operación se completaba exitosamente, Verónica no solo recibiría un bono de 4.3 millones, sino que la promoción a socia senior que había perseguido durante una década finalmente sería suya. Esta fusión era su boleto dorado. Era todo lo que había trabajado para conseguir, y yo, su simple secretaria, había organizado cada reunión, archivado cada documento, coordinado cada llamada, y más importante aún, había leído cada palabra de cada contrato, cada email confidencial, cada memorándum interno, antes de contarles exactamente cómo la arrogancia de una mujer se convirtió en la autodestrucción más espectacular que he presenciado en mi carrera.
Podrían darle me gusta a este video y suscribirse al canal, porque lo que estoy a punto de compartir no solo cambiará su perspectiva sobre quién realmente tiene el poder en las organizaciones, sino que les mostrará paso a paso cómo derribé una fusión de $2, 4.000 millones, con información que había estado justo delante de todos durante meses, esperando que alguien prestara suficiente atención. Y créanme, cada detalle de esta historia les enseñará más sobre estrategia corporativa que cualquier MBA podría ofrecerles. Durante los siguientes 3 días después de esa humillación pública, no hice nada fuera de lo ordinario. Llegué a las 7:45 a.m. como siempre. Preparé el café de Verónica exactamente como le gustaba, expreso doble con un toque de leche de almendras. Organicé sus reuniones, respondí sus correos, sonreí educadamente cuando me daba órdenes con ese tono condescendiente que ahora reconocía había estado usando durante años. Pero por las noches, en mi apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Chamberí, estaba construyendo algo que ella nunca vería venir. Verán, cuando eres la asistente ejecutiva de una directora de fusiones y adquisiciones, no solo tienes acceso a documentos, tienes acceso a todo el ecosistema de información. Tienes las contraseñas de los sistemas porque eres quien las resetea cuando ella las olvida. Tienes copias de seguridad de todos los archivos confidenciales porque eres quien los organiza. Conoces las relaciones entre los números porque eres quien prepara las presentaciones. Y más importante, conoces las discrepancias, las inconsistencias, las pequeñas manipulaciones que cualquier otra persona pasaría por alto, pero que para alguien con formación financiera y 18 años de experiencia observando de cerca, son imposibles de ignorar. Y en esta fusión específica, había descubierto algo extraordinario 3 meses antes, algo que había guardado en mi mente sin saber exactamente qué hacer con ello. Verónica había manipulado las valoraciones financieras de Iberian Logistics Group para hacer que la empresa pareciera 23% más rentable de lo que realmente era. Había reclasificado deudas a largo plazo como inversiones estratégicas. Había inflado proyecciones de crecimiento basándose en contratos que aún no estaban firmados y, lo más grave, había omitido intencionalmente mencionar una auditoría regulatoria pendiente por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que podría resultar en multas de hasta 340 millones. ¿Por qué haría algo así? Porque su comisión dependía de que el precio de venta fuera lo más alto posible. Cada punto porcentual de inflación en la valoración significaba decenas de miles de euros adicionales en su bolsillo. Y durante meses había ejecutado esta manipulación con la confianza de alguien que cree que nadie está mirando lo suficientemente cerca. Pero yo estaba mirando. Yo siempre había estado mirando. El viernes de esa misma semana sucedió algo que aceleró mi cronología. Verónica organizó una comida con 3 de sus colegas directores, y durante ese almuerzo de 2 horas, yo me quedé en la oficina como siempre, cuidando el fuerte, como ella decía, con ese tono que ahora entendía era profundamente despectivo. Su laptop quedó abierta en su escritorio, su correo electrónico conectado. Y allí, en una conversación reciente con Marcus Feldman, el CEO de Northbridge Capital, encontré el último fragmento de evidencia que necesitaba. En ese email, Verónica escribía textualmente: Marcus, entiendo tus preocupaciones sobre las cifras del Q3, pero confía en mí cuando te digo que he ajustado la presentación de los datos de tal manera que el comité de inversión no verá las banderas rojas. Para cuando completen su due diligence
post-cierre, ya habrás consolidado la adquisición y cualquier discrepancia se puede atribuir a proyecciones conservadoras versus resultados reales. Hemos hecho esto antes. Funciona. Ahí estaba. Conspiración explícita para defraudar a los inversionistas. No era interpretación, no era área gris, era fraude corporativo documentado en palabras claras. Tomé 3 capturas de pantalla con mi teléfono personal. Las guardé en 4 ubicaciones diferentes en la nube. Y luego cerré su laptop exactamente como la había encontrado. Esa noche no dormí. No por nerviosismo, sino por emoción estratégica. Estaba construyendo mentalmente cada paso de mi plan. Porque aquí está lo que finalmente había entendido. La venganza impulsiva es satisfactoria por 3 segundos y luego te destruye. La venganza calculada, ejecutada con precisión quirúrgica y timing perfecto, no solo destruye a tu enemigo, sino que te posiciona estratégicamente para emerger como la heroína de tu propia historia. El lunes siguiente, Verónica llegó radiante. La firma de documentos preliminares estaba programada para el viernes. El anuncio público de la fusión saldría el lunes subsecuente. Todo su futuro brillante estaba a exactamente 11 días de distancia. Me pidió que organizara una cena de celebración anticipada para el comité ejecutivo. Algo elegante, dijo. Reserva en Ramón Freixa. Y Ramona, por favor intenta no meter la pata con los detalles como hiciste con la última reserva. Sé que organizar cenas está más dentro de tu nivel de capacidad que entender finanzas corporativas. Sonreí. Por supuesto, Verónica. Déjamelo a mí. Lo que ella no sabía es que ese mismo lunes por la tarde yo había enviado un correo electrónico. No desde mi cuenta corporativa, por supuesto. Desde una cuenta de Gmail que había creado específicamente para este propósito. El correo iba dirigido a Sarah Chen, directora de Compliance y Due Diligence de Northbridge Capital. Sarah y yo nos habíamos conocido en múltiples videoconferencias a lo largo de los meses. Ella siempre había sido respetuosa conmigo, tratándome como una profesional en lugar de como mobiliario de oficina. Y más importante, sabía que Sarah tenía reputación en la industria por ser absolutamente inflexible con temas de ética corporativa. El correo era simple y directo. Estimada Sarah, soy una fuente confidencial dentro de Goldstein & Partners, con acceso directo a la operación Northbridge Iberian. Escribo porque tengo información que sugiere irregularidades significativas en las valoraciones financieras presentadas a su firma. Específicamente, tengo evidencia documentada de que ciertas métricas han sido manipuladas intencionalmente, que deudas sustanciales han sido reclasificadas de manera cuestionable y que existe una auditoría regulatoria pendiente que no ha sido divulgada en los materiales de due diligence. Entiendo la gravedad de estas acusaciones. Por eso he adjuntado documentación de soporte que puede verificar independientemente. Si está interesada en proteger los intereses de sus inversionistas, sugiero que revise estos materiales inmediatamente y conduzca su propia auditoría independiente antes de proceder con la firma. Esta comunicación es confidencial y solicito protección como whistleblower bajo las regulaciones aplicables de la UE. Atentamente, una fuente preocupada. Adjunté 17 documentos. Hojas de cálculo mostrando las cifras reales versus las cifras presentadas. Capturas de pantalla de emails internos discutiendo las reclasificaciones estratégicas. El correo de Verónica a Marcus. Copias de la notificación de la auditoría pendiente de la CNMV. Y un análisis detallado, preparado por mí durante el fin de semana, mostrando exactamente dónde las proyecciones financieras se desviaban de la realidad. Presioné enviar a las 11:47 p.m. del lunes.
y luego esperé. El martes transcurrió con normalidad sospechosa. Verónica estaba ocupada en reuniones todo el día. Yo procesé documentos, respondí llamadas, mantuve mi rutina perfecta. El miércoles por la mañana noté que Verónica parecía ligeramente tensa. Checaba su teléfono más frecuentemente de lo normal. A las 2:30 p.m. recibió una llamada de Marcus Feldman que hizo que su expresión cambiara completamente. La conversación duró 47 minutos. Su voz, normalmente tan controlada y autoritaria, sonaba defensiva, casi desesperada. Cuando colgó, su rostro había perdido todo el color. Me llamó a su oficina. Ramona, necesito que encuentres todos los archivos originales del análisis financiero de Iberian. Todos. Los archivos de trabajo, no las presentaciones finales. Y los necesito ahora. ¿Hay algún problema? Pregunté con mi mejor expresión de preocupación inocente. Solo haz lo que te pido, espetó. Su mano temblaba ligeramente mientras tomaba su teléfono. Por supuesto, yo sabía exactamente qué había pasado. Sarah Chen había hecho su trabajo. Había revisado los documentos que le envié. Había conducido su propia verificación preliminar y había confrontado a Marcus Feldman, quien naturalmente había contactado inmediatamente a Verónica exigiendo explicaciones. Los siguientes 2 días fueron una obra maestra de verla desmoronarse en cámara lenta. El jueves, un equipo de auditores forenses de Northbridge Capital llegó sin anuncio previo a nuestras oficinas. Verónica pasó 9 horas encerrada en reuniones con ellos y con nuestro propio departamento legal. El viernes, el día que se suponía sería su triunfo glorioso firmando los documentos preliminares, Northbridge Capital emitió un comunicado formal suspendiendo indefinidamente todas las negociaciones de fusión debido a discrepancias materiales descubiertas durante due diligence ampliada. El precio de las acciones de Iberian Logistics Group cayó 31% en un solo día. Las noticias financieras explotaron con especulaciones sobre qué había salido mal. Y dentro de Goldstein & Partners, todos sabían que algo catastrófico había sucedido en la operación de Verónica Sandoval. Pero yo todavía no había terminado. Verán, exponer el fraude era solo el primer movimiento. Era necesario pero no suficiente, porque Verónica era inteligente, estaba bien conectada y tenía 18 años de experiencia haciendo que otros cargaran con sus errores. Necesitaba asegurarme de que no pudiera escabullirse de esto, que no pudiera culpar a subordinados, que no pudiera reconstruir su reputación en otra firma. Así que el viernes por la tarde envié un segundo correo. Este fue a 3 destinatarios simultáneamente, al Departamento de Compliance Interno de Goldstein & Partners, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a Financial Times, específicamente a James Rutherford, un periodista de investigación especializado en fraude corporativo con quien había establecido contacto anónimo durante la semana. Este correo era más completo. Incluía no solo la documentación del caso Northbridge y Iberian, sino un análisis de las últimas 4 fusiones que Verónica había manejado en los últimos 3 años. En cada una encontré el mismo patrón: valoraciones infladas, riesgos omitidos, proyecciones irrealmente optimistas. No todas llegaban al nivel de fraude explícito, pero todas mostraban un patrón consistente de manipulación que, cuando se veían en conjunto, pintaban un retrato claro de alguien que sistemáticamente priorizaba sus comisiones sobre su deber fiduciario hacia los clientes. También incluía algo más: testimonios. Durante esos días de aparente normalidad, había contactado discretamente a 4 asistentes ejecutivos de otros directores en la firma, personas que, como yo,
habían sido testigos silenciosos de comportamiento cuestionable durante años. Con garantías de anonimato, 3 de ellas accedieron a proporcionar declaraciones escritas sobre prácticas similares que habían observado. Una de ellas, Mercedes, quien había sido asistente de Verónica antes que yo, incluso proporcionó evidencia de que Verónica había falsificado su firma en documentos hace 7 años, algo que Mercedes había descubierto pero nunca reportado por miedo a perder su empleo. El sábado por la mañana, yo estaba tomando café en mi balcón cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Contesté. Señora Silva, habla Richard Pembroke, socio senior de Goldstein & Partners. Necesito que venga a la oficina inmediatamente. Hay una situación que requiere su conocimiento directo. Mi corazón latía rápido, pero mi voz se mantuvo calmada. Por supuesto, señor Pembroke, estaré ahí en 40 minutos. Cuando llegué a la oficina ese sábado, encontré algo que nunca había visto en 18 años. La sala de conferencias principal completamente llena con los 8 socios senior de la firma, más 3 abogados externos que reconocí como especialistas en crisis corporativa. Verónica no estaba presente. Richard Pembroke, un hombre de 64 años con cabello gris inmaculado y trajes que probablemente costaban más que mi salario de 3 meses, me indicó que tomara asiento. Señora Silva, hemos estado revisando cierta información que aparentemente se originó de alguien dentro de esta organización. Información extremadamente detallada sobre operaciones confidenciales, específicamente relacionadas con la directora Sandoval. Necesito preguntarle directamente, ¿usted es la fuente de esta información? Aquí estaba el momento. Durante toda la semana, había preparado mentalmente esta conversación. Sabía que eventualmente rastrearían el origen hasta mí. No había forma de evitarlo. La pregunta era cómo manejaría esta confrontación. Me senté derecha, miré a Richard Pembroke directamente a los ojos y dije, «Sí, señor, soy la fuente». El silencio en la sala era absoluto. Pembroke intercambió miradas con los otros socios. ¿Entiende usted la gravedad de lo que ha hecho? ¿Las implicaciones legales? ¿El daño potencial a esta firma? Entiendo perfectamente, respondí con voz firme. También entiendo que si no hubiera actuado, esta firma habría sido cómplice de fraude corporativo, que eventualmente habría resultado en litigación masiva, multas regulatorias y destrucción de reputación mucho peor que la que enfrentan ahora. Northbridge Capital habría perdido 2.4 mil millones en una adquisición fraudulenta. Sus inversionistas habrían demandado. La CNMV habría investigado no solo a la directora Sandoval, sino a toda la firma. Y Goldstein & Partners, una institución con 47 años de historia, habría sido recordada como la firma que facilitó uno de los fraudes de fusión más grandes de la década. Tomé aire y continué. Tengo título en finanzas corporativas. He trabajado aquí 18 años. No soy solo una secretaria, como me llamó la directora Sandoval, delante de 14 ejecutivos hace 2 semanas. Soy una profesional que resultó tener acceso completo a información que claramente mostraba actividad criminal. Y según las leyes de protección a whistleblowers de la Unión Europea, específicamente la Directiva EU 2019-1937, tenía no solo el derecho, sino la obligación legal de reportar esta conducta. Uno de los abogados externos se inclinó hacia adelante. Señora Silva, ¿tiene usted representación legal? No todavía, respondí. Pero tengo copias de toda la documentación que envié, guardadas en múltiples ubicaciones seguras, y tengo evidencia timestamp de que intenté primero reportar mis preocupaciones internamente hace 3 meses, a través de un memorándum al Departamento de Compliance que aparentemente nunca fue investigado.
Esto era una mentira cuidadosamente construida. No había enviado ningún memorándum 3 meses antes, pero lo había creado retrospectivamente, lo había fechado apropiadamente usando metadatos manipulados y lo tenía guardado como evidencia de que había seguido los canales apropiados antes de ir externa. Era mi seguro contra cualquier intento de Goldstein & Partners de convertirme en el chivo expiatorio. Pembroke suspiró profundamente. Señora Silva, déjenos tener una conversación privada. ¿Puede esperar fuera, por favor? Pasé 43 minutos en el área de recepción vacía, mirando las paredes decoradas con placas de operaciones exitosas de décadas pasadas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Silva, habla Sarah Chen de Northbridge Capital. Necesitamos hablar urgentemente. Su información salvó a mis inversionistas de pérdidas catastróficas. Por favor, llámeme. Finalmente, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Pembroke me llamó de regreso. Señora Silva, esta es una situación extraordinariamente complicada. La directora Sandoval ha sido suspendida efectivamente mientras conducimos una investigación interna completa. Su empleo aquí ha terminado y enfrentará probablemente cargos criminales. Northbridge Capital ha confirmado que retirarán su denuncia potencial contra la firma si cooperamos completamente con las investigaciones. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Dicho esto, usted violó protocolos de confidencialidad al extraer información propietaria, aunque la naturaleza de esa información y su uso reportando actividad criminal probablemente la protege legalmente. Estamos en territorio legal complejo. Esperé sin decir nada. Aquí está lo que vamos a hacer, continuó Pembroke. Oficialmente, su posición como asistente ejecutiva termina hoy. Sin embargo, reconocemos el valor de su expertise y su conocimiento institucional. Le ofrecemos una posición como analista senior en nuestro departamento de compliance con un salario de $89,000 anuales, casi triple lo que gana actualmente, más beneficios completos y una asignación de acciones de la firma. Trabajará directamente conmigo, supervisando un nuevo programa de integridad financiera. Me quedé mirándolo, procesando lo que acababa de escuchar. Alternativamente, agregó, si prefiere no continuar con Goldstein & Partners, le ofrecemos un paquete de separación de $240,000, una carta de recomendación sin precedentes y nuestra garantía de que nunca hablaremos negativamente de usted en la industria. La elección es suya. No tuve que pensar mucho. Tomaré el paquete de separación. Pembroke pareció sorprendido. ¿Puedo preguntar por qué? La posición de analista senior es una oportunidad significativa. Sonreí por primera vez en esa reunión, porque en las últimas 2 semanas he recibido ofertas de 5 firmas de consultoría financiera, 2 fondos de inversión y 3 empresas de due diligence, todas con paquetes de compensación entre $120,000 y $180,000 anuales. También he sido contactada por 2 firmas legales especializadas en casos de whistleblower que quieren contratarme como consultora experta. Y honestamente, señor Pembroke, después de 18 años trabajando para una organización que me llamó solo una secretaria, hasta que expuse fraude masivo, no tengo interés en quedarme. La reunión terminó 20 minutos después con todos los documentos legales firmados. Salí de esa oficina por última vez a las 4:37 p.m. del sábado con un cheque de $240,000 y una carta de recomendación que Richard Pembroke mismo había escrito y firmado. El lunes siguiente, Financial Times publicó un artículo de 6 páginas titulado El fraude de fusión de $2,000 millones, que casi sucedió. Cómo una asistente ejecutiva expuso manipulación sistemática en firma de consultoría de élite.
El artículo no me nombraba directamente, respetando mi anonimidad como fuente protegida, pero detallaba exhaustivamente todo lo que había descubierto. El martes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores anunció una investigación formal contra Verónica Sandoval y abrió una investigación secundaria sobre las prácticas de compliance de Goldstein and Partners. El miércoles, 3 de los socios senior de la firma renunciaron. El jueves, Northbridge Capital anunció públicamente que había evitado pérdidas potencialmente catastróficas gracias a due diligence mejorada, una declaración que el mercado interpretó correctamente como ellos esquivando una bala enorme. Y el viernes, exactamente 2 semanas después de que Verónica Sandoval me había llamado solo una secretaria, recibí una llamada de Marcus Feldman directamente. Señora Silva, sé quién es usted. Sarah Chen me contó todo. Y quiero contratarla. Disculpe, dije, genuinamente sorprendida. Northbridge Capital está abriendo una oficina de due diligence avanzada en Madrid. Necesitamos a alguien que entienda no solo los números, sino la dinámica real de cómo se ejecutan estas operaciones desde adentro. Alguien con su ojo para detectar irregularidades. Le ofrezco 165,000 anuales como directora de investigación e integridad financiera, reportando directamente a Sarah Chen, más equity en el fondo y un bono basado en el valor que genera. Básicamente, queremos que haga exactamente lo que hizo con nosotros, pero esta vez desde el principio de cada operación potencial, protegiendo nuestros intereses. 2 meses después, empecé mi nueva posición. 6 meses después, mi equipo había identificado problemas potenciales en 3 fusiones propuestas que habrían costado a Northbridge más de 800 millones combinados. 1 año después, fui promovida a vicepresidenta senior. 2 años después, recibí un bono de unos 2 millones por mi trabajo, previniendo lo que habría sido la peor pérdida en la historia del fondo. En cuanto a Verónica Sandoval, fue formalmente acusada de fraude corporativo, manipulación de mercados y conspiración. Su juicio duró 8 meses. Fue encontrada culpable en 17 de 20 cargos, sentenciada a 6 años de prisión, con prohibición permanente de trabajar en servicios financieros en toda la Unión Europea. Su nombre se convirtió en un caso de estudio en programas de MBA sobre ética corporativa. Todo lo que había construido en 22 años de carrera, destruido completamente. Goldstein and Partners sobrevivió, pero nunca recuperó completamente su reputación. Perdieron 34% de sus clientes en los siguientes 18 meses. Implementaron un programa de integridad Silva en mi honor, irónico considerando que pasé 18 años siendo invisible para ellos. El programa requiere que todos los asistentes ejecutivos tengan acceso directo y confidencial a un canal de denuncia independiente, y que cualquier persona con título universitario relevante sea considerada para posiciones de análisis, no solo roles administrativos. Pero la verdadera satisfacción no vino de ver a Verónica en prisión, ni del dinero, ni siquiera de la vindicación profesional. Vino 3 meses después del juicio, cuando recibí un sobre por correo postal. Dentro había una carta escrita a mano. Estimada Ramona, no sé si leerás esto o si me has bloqueado de todas las formas posibles de contacto y lo entendería completamente, pero necesito escribirte esto, aunque sea solo para mi propia conciencia. He tenido mucho tiempo para pensar en estos últimos meses, demasiado tiempo, quizás, y me he dado cuenta de que no fue solo ese comentario en la reunión lo que te empujó a hacer lo que hiciste. Fue cada pequeña humillación que te infligí durante casi 2 décadas, cada vez que te interrumpí, cada vez que tomé crédito por tu trabajo,
cada vez que te traté como si fueras un mueble en lugar de una profesional altamente capacitada. No estoy escribiendo para pedirte perdón, no merezco tu perdón. Estoy escribiendo porque necesitas saber que finalmente lo entiendo. Tú no me destruiste, yo me destruí a mí misma. El fraude, la manipulación, la arrogancia, todo eso fue mi elección. Tú simplemente te negaste a ser cómplice de mi corrupción. Durante años me dije a mí misma que era más inteligente que todos los demás. Resulta que la persona más inteligente en la habitación era la que yo más subestimaba. No espero respuesta. Solo necesitaba que supieras que, si bien he perdido mi carrera, mi libertad y mi reputación, he ganado algo que nunca tuve antes: claridad sobre quién realmente era yo. Y la respuesta no es nada de lo que estar orgullosa. Espero que tu nueva carrera sea todo lo que mereces y más. Verónica. Leí esa carta 3 veces. La primera vez con satisfacción. La segunda con algo parecido a la tristeza. La tercera vez la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. Nunca respondí. No había nada que decir, porque aquí está la verdad final que aprendí de toda esta experiencia. La venganza no se trata de destruir a otra persona. Se trata de negarte a seguir siendo víctima de tu propia complicidad. Durante 18 años, yo había permitido que me minimizaran. Había aceptado el rol que me asignaron. Había tragado cada humillación con una sonrisa profesional. Y al hacer eso, no solo me había traicionado a mí misma, sino que había permitido que Verónica continuara un patrón de comportamiento que eventualmente habría dañado a incontables otras personas. Cuando finalmente actué, no lo hice solo por venganza personal. Lo hice porque había alcanzado ese punto de claridad moral donde te das cuenta de que el silencio también es una elección, y esa elección tiene consecuencias. Hoy, 5 años después de ese martes lluvioso de octubre, dirijo un equipo de 43 profesionales en Northbridge Capital. He dado conferencias en 3 universidades sobre ética en finanzas corporativas. He sido consultora en 4 casos de whistleblower de alto perfil. Y he recibido exactamente 278 correos electrónicos de asistentes ejecutivos, secretarias, personal administrativo de todo el mundo, agradeciéndome por demostrar que observar no es lo mismo que ser invisible y que tener acceso a información es una forma de poder que muchas personas en posiciones inferiores no reconocen que poseen. Una de esas cartas venía de una mujer llamada Patricia en Buenos Aires, que trabajaba como asistente de un director financiero corrupto. Me escribió preguntando si debía reportar irregularidades que había descubierto. Le respondí con 3 preguntas. Primera, ¿tienes evidencia documentada? Segunda, ¿entiendes las protecciones legales disponibles para ti? Tercera, ¿estás preparada para las consecuencias tanto positivas como negativas de decir la verdad? 6 meses después, Patricia me escribió nuevamente. Había reportado el fraude. Su jefe había sido arrestado y ella había sido contratada por una firma de auditoría forense con el triple de su salario anterior. Gracias por recordarme, escribió, que ser subestimada es una forma de poder, porque cuando todos asumen que no estás prestando atención, es cuando ven exactamente lo que no quieren que nadie vea. Esa es la lección que quiero que ustedes, quienes han escuchado esta historia completa, se lleven consigo. En cualquier organización, las personas más peligrosas para los corruptos no son los auditores externos o los reguladores gubernamentales. Son las personas que han estado en la habitación durante años, observando, aprendiendo, documentando, esperando el momento en que finalmente deciden que ya es suficiente. Cada asistente que prepara documentos financieros.
cada secretaria que archiva contratos, cada persona en un rol de soporte que todos asumen es demasiado insignificante para representar una amenaza. Esas personas tienen algo que los ejecutivos arrogantes nunca consideran: contexto completo. Porque mientras los directores entran y salen de reuniones, enfocados en sus propios intereses y egos, las personas que realmente mantienen funcionando las organizaciones ven todo, el panorama completo, las inconsistencias, las mentiras pequeñas que se convierten en grandes fraudes, y algún día, cuando finalmente sea demasiado, cuando una humillación sea una vez más de lo tolerable, cuando la claridad moral supere el miedo a las consecuencias, esas personas actuarán. Y cuando lo hagan, será con una precisión y efectividad que solo viene de años de preparación involuntaria. Verónica Sandoval me llamó solo una secretaria delante de 14 ejecutivos, pero resulta que esa simple secretaria era la persona más peligrosa en su mundo, porque yo era la que realmente sabía, y el conocimiento, cuando finalmente decides usarlo, es el arma más devastadora que existe. Así que si eres alguien en una posición de poder que subestima a las personas que trabajan para ti, déjame darte un consejo gratuito. Esas personas que crees que son insignificantes, que ignoras en las reuniones, que tratas con condescendencia, que asumes, son demasiado poco importantes para importar. Ellas están observando, están aprendiendo y están esperando. Y cuando finalmente actúen, descubrirás demasiado tarde que siempre tuvieron todo el poder. Solo estaban esperando el momento correcto para usarlo. Esa es mi historia. Esa es mi venganza y esa es mi advertencia, porque al final, la pregunta no es si las personas subestimadas tienen poder. La pregunta es, ¿qué pasará cuando finalmente decidan ejercerlo?